Bueno, doctor, hoy estamos aquí porque yo sé que muchos allá en casa están tratando de perder peso, bajar esas libras, y la verdad que uno sigue las reglas, ¿verdad? Y dice, voy a comer, estoy comiendo menos, estoy haciendo más ejercicio, pero no pasa nada. Y la frustración, que es lo primero que se nos viene, ¿verdad?, nos echa abajo todo plan. El doctor Iván Caffarella está con nosotros precisamente para empezar a conocer ese cuerpo, lo que pasa en él y ver realmente cómo tenemos que direccionar ese objetivo. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, el placer es nuestro tenerlo aquí, doctor, y empecemos hablando de la relación de pérdida de peso con páncreas, doctor. Ok, bueno, definitivamente el páncreas es una glándula muy importante en el organismo, realmente desempeña un papel importante no solamente desde el punto de vista hormonal, sino también desde el punto de vista funcional, es decir, nos funciona la parte digestiva, pero la parte hormonal es muy importante en el páncreas, genera una hormona que se llama la insulina, y esa insulina es la que va a generar no solo el control de los niveles de azúcar en el organismo, sino que también colabora en la formación de grasa y formación de músculo en nuestro organismo. Y en esa relación, doctor, y ahora lo que comentaba, ¿verdad?, que uno hace más esfuerzo. Yo veo que hay gente comiendo menos, haciendo más actividad, caminando, haciendo ejercicio, y nada que pierde ni 2 libras, doctor, y es frustrante. En realidad, acordémonos que para uno tener un buen control de peso debe haber un balance en ambas cosas, no solo es el ejercicio, sino también lo que estamos comiendo. Entonces, el páncreas y con otros órganos, pero en específicamente hoy vamos a referirnos del páncreas y la insulina, su función va a ser muy a tratar de controlar esos balances hormonales de insulina, ¿sí?, tratando de que si nosotros comemos muchos carbohidratos, muchas harinas, muchos azúcares, podemos hacer que el páncreas realmente no pueda generar la carga suficiente de control del azúcar y generarnos aumento de peso. Por más ejercicio que hagamos, por más actividad física que hagamos, si no hacemos ese control en la parte de lo que estamos ingiriendo, pues no vamos a generar ese control de peso. Doctor, hagamos un repaso así muy práctico, ¿verdad? Porque si nos referimos a la alimentación, que es una también de las bases para realmente perder peso, ok, la idea es eliminar algo, elimino carbohidratos o no, los dejo, pero ¿cuáles son, doctor? Porque, por ejemplo, en algún momento hablamos del camote, pero también está la yuca, ¿los debo eliminar? La papa, el banano, aquí pusieron unas buenas tortillas. Hay arroz. En realidad no es eliminar, es controlar. Y hay que aprender un poquito más. Cuando uno tiene un problema de sobrepeso, en realidad lo que uno debe buscar realmente es qué es lo que debe comer. Exacto, ¿qué es? Las nutricionistas y el grupo médico siempre, como nos vemos como grupo médico, siempre trabajamos en buscar dentro de los alimentos cuáles son las mejores alternativas que hay en nuestra mesa. Correcto. Es diferente, si yo como, por ejemplo, en un desayuno, arroz, pinto, tortillas y como una papa, estoy comiendo 3 harinas, es un alto contenido de harinas, de carbohidratos, y entonces no debemos hacer eso, porque al hacer eso lo estamos ingiriendo es mucha carga de glucosa. ¿Cuál sería la recomendación para ese mismo desayuno? Bueno, hay que escoger una de esas harinas. O tortilla, o pinto, o la papa, por ejemplo. O la papa, ok. Y a veces si a eso le mezclamos... Pero podríamos dejar estas 2. Lo que pasa es que si vamos a dejar estas 2 harinas, entonces vamos a reducir la cantidad. No nos vamos a comer 3 tortillas y una porción grande de una taza de pinto. Ahí el truco sería básicamente en comernos media porción de pinto y una tortilla. O sea, es reducción de la cantidad, es decir, moderación. Porque yo no gano nada con dejar una sola harina si me voy a comer 2 tazas de pinto. Exacto, sí. Entonces, ahora, en el almuerzo, doctor, la recomendación, ¿cuál sería con respecto a los carbos? Igual, viene siendo lo mismo. Y uno en realidad lo que recomienda es un carbohidrato por comida, es decir, debería de comerme el pinto en el desayuno. Puedo hacer una merienda de frutas, ya estás metiendo un segundo carbohidrato. ¿Una fruta como cuál? Me encantan las manzanas porque tienen bajo índice glucémico, es decir, hay menos respuesta del páncreas a la insulina. Entonces esto favorece más que, por ejemplo, comerme o un banano o, por ejemplo, una papaya muy madura. Tiene más alto contenido de azúcar, de fructosa, que una manzana madura. Entonces eso es importante porque la gente a veces dice, estoy comiendo sano, estoy comiendo mucha fruta. Bueno, en realidad no es comer mucha fruta, es comer con moderación las frutas.
porque las frutas también tienen fructosa. Y la fructosa al final se convierte en glucosa, que al final afecta la función del páncreas. Ok, vamos a ser prácticos, doctor. Ahí están nuestras amigas en casa y dicen, bueno, entonces, ¿cuánta fruta debo de comer al día? ¿Y cuál, por ejemplo? Ok, ¿qué se recomienda? Yo me como papaya, no estoy haciendo bien, entonces. No, la papaya está bien siempre y cuando no esté muy madura. Esto hay que también tomarlo en cuenta de qué es la persona que soy. Ajá. Es decir, si yo soy una persona ya con sobrepeso, debo bajar la carga de azúcar. Entonces, no voy a comer frutas muy maduras, sino más bien frutas pintonas. Hablemos, sí, de una que tenga sobrepeso. Como exacto. esta, por ejemplo, manzana, la pera, el durazno, el melocotón, son las fresas, son frutas que tienen menos índices glucémicos, hacen menos respuesta de insulina y ayudan a bajar o a controlar el peso más fácilmente. ¿Cuánta fruta al día? Solamente una porción al día. Puede usarse como una merienda. Perdón, doctor, Sí. un cuchillito aquí porque queremos tenerlo claro. La manzana sí es completa. Sí, no La hay ningún manzana es problema. completa. ¿Cuántas me puedo comer al día? Una manzana. Solo una. Sí, señora. Una manzana. Sí. La merienda. Si yo quiero bajar peso, estamos hablando de bajar peso. Sí, sí, Si yo ya aquí tengo vamos mi a hablar peso de bajar estable, peso. yo puedo comer un poco más. Ok. Pero si estoy queriendo bajar peso, debo bajar el contenido de glucosa, de carbohidratos en mi organismo. Ok, pero si entonces elijo la papaya ese día que usted dice que no debe estar tan madura, una ración o una porción de Una papaya. porción de papaya es una taza de papaya. Ok, una taza de papaya. Pero ese día solo como papaya. Solo papaya. Esa es otra cosa. Mucha gente hace mezcla uno de cree frutas. que la fruta es muy saludable, entonces no importa, como fruta en lugar de comida. Mucha gente lo dice. Lo que está diciendo es totalmente Digamos que cierto. vamos a rellenar, ¿verdad? La taza. Ok. Digamos que lo que la gente habla es, si como frutas estoy comiendo sano. Bueno, sí, tiene razón, comer frutas es sano, tiene vitaminas, tiene otros Sí. elementos, fibra, etcétera. Pero comer mucha fruta, estoy ingiriendo también mucha azúcar. Cancelado. ¿Qué es otra cosa? No, usted se puede comer de esto un banano en vez de, por ejemplo, una manzana. Ah, ¿puedo comerme un banano? Sí. ¿Completo, Doc? Completo, pero no puedes comer banano Y banano. y manzana, o banano y la papaya. ¿Un mango? Un mango. Se habla de que mango debe ser igual, una taza de mango. Entonces, un mango de esos perfectamente puede ser como una taza de mango. No hay ningún problema. Ok, entonces me puedo comer un banano o me puedo comer una papaya, una taza una de papaya. taza. Esto es en todo el día, señora, no nos vayamos a equivocar, ¿verdad? Correcto. O me puedo comer una manzana, Correcto. ¿verdad? Sí. O una pera. O una pera o que una también es taza baja. de fresas. O las fresas que son bajas también, También, en índice glicémico, como dice correcto, usted. Es correcto. Ok, vamos al otro tema que son las verduras y que además de que nos encantan aquí, sentimos mucha saciedad cuando las comemos. Primero, hagamos un alto. Dígame. ¿Qué es una verdura? ¿Qué es una verdura? Entonces, Dígame. a veces uno le dice a los pacientes, ¿usted come verduras? Y le dicen, sí, yo como verduras. Ok, Sí. ¿cuáles son las verduras que come? Entonces hablan del camote, me hablan de que la verdura es La zanahoria. el chayote, Sí, la zanahoria. sí. Bueno, esas no son verdaderas verduras. Esos son tubérculos y son harinas al final. Ay, Entonces sí, vamos a hablar de cierto, pero uno verduras. lo cataloga Aquí todo ahí tienes una adentro. verdura. Un tomate El que ahora se tomate. considera incluso como una Como fruta. un fruto, exacto. Ok. Tenemos Tenemos apio, que es otra verdura, Ajá. es un vegetal. Sí, brócoli, el apio, coliflor. tenemos todo lo que es culantro, perejil en este Eso, caso. El brócoli, la coliflor, Ajá. sí, la lechuga. Las lechugas, el kale, que está de chile moda, dulce, la ok. cebolla, que es fabulosa. Es La cebolla excelente. sí es una La cebolla es maravilla. fabulosa. Uy, La y gente debe colula, hay que usarla comer más. mucha cebolla. Entonces, ¿qué es vegetal? Bueno, si yo voy a comer mucha papa, mucha zanahoria, pensando que estoy comiendo vegetales, pues no estás haciendo eso, no lo estás comiendo vegetales, estás comiendo, son tubérculos, al final son harinas. Hay algunos vegetales que tienen menos harinas que otros, de ahí salió básicamente lo del camote. El camote tiene bajo índice glucémico y funciona bien en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de peso y de diabetes. A diferencia, por ejemplo, entre el índice glucémico de una papa y un camote. Es mayor en la papa que en el camote. Preferiblemente, prefiero el camote en cierto grado. Qué cosa más curiosa, y aquí quiero señalarlo y reafirmarlo, porque a uno le cuesta pensar que el camote que es dulce, pero usted me había dicho algo muy importante fuera de cámaras, ¿verdad? El camote que es dulce uno creyera que es más engordante, por decirlo de alguna manera Sí, práctica, sí. que la papa, pero no, el camote el tiene índice menos glucémico índice es glicémico. correcto. Entonces, de la familia de los tubérculos, ¿cuál sería la El camote recomendada? es una buena alternativa. ¿En lugar de la papa? Pero volvemos al mismo punto. ¿O en lugar de la yuca? No,
creo que el camote siempre va a superar. Siempre un el poco camote eso. supera Claro, estos. claro. Y ahora, ¿cuántos La camotes me yuca- puedo comer? La yuca es fibrosa. Ajá. Bueno, igual. Pero qué que- buena es la yuca, ¿verdad, doctor? Ustedes decir qué rico que es. No podemos negar que la yuca tiene su buen sabor. De camote, de papa o de lo que sea, cualquier tubérculo debe ser una porción. ¿Qué es una porción para una persona normal? Pues básicamente lo que sea más o menos como una media taza, es decir, como un medio camote para una persona está perfecto. Durante todo el día. Sí, digamos que eso es parte del contenido de la parte de él en el almuerzo, por ejemplo, te sirves medio camote. Eso es una buena alternativa porque vas a lograr tener un mejor control en la cantidad. Claro, aquí voy a derramar todo, pero bueno, después lo parto. No voy a poder, pero este camote está más chiquitillo, lo voy a poner por aquí Sí. porque ahora quiero hacer una ecuación. Y es interesante, por ejemplo, cuando la gente a veces dice, es que me comí muchas verduras, estoy comiendo chayote, estoy comiendo esto, lo demás, ellos también creen que están comiendo muy sano. Y en realidad sí están comiendo A ver, sano. pero el chayote siempre nos dicen que Sí, es pura claro. agua, que no tiene nada de... No, él tiene su contenido de carbohidratos, claro, no hay nada cero en sobre la uno tierra. pensara que es cero y se Claro, lo puede... Ajá. Pero por ejemplo, es preferible comerse un chayote a comerse, por ejemplo, una papa o una yuca. Ay, No sí. es que sean malos. Sí. Yo vuelvo al mismo punto. Es decir, Sí. yo puedo comer con moderación todos estos tubérculos. Lo que tengo que es bajar la cantidad. Ok, vamos a hablar de dos... ¿verduras? No, eran tubérculo. Hablemos de tubérculos. Tubérculo, para ser correctos. Dos tubérculos que yo les tengo mis dudas. Vean, vamos a arrancar primero con la zanahoria, con la de los conejitos. Mucha gente dice, bueno, si te la comes cruda, no pasa nada, pero si te la comes cocinada, ¿tiene alguna diferencia? Claro, todos los vegetales, entre más cocinados estén, pierden más valor nutricional. Ok. El calor genera pérdida de nutrientes. Entonces, digamos que comerlos un poco más al dente, como decimos, es decir, menos cocinados, favorece que mantenga ciertas propiedades nutricionales. Pero en la medida de adelgazar o no, de perder peso, ¿es lo mismo? En realidad, sí y no. Ok. Si yo como, por ejemplo, una remolacha, que la trajiste acá, que es... Sí, que la le tengo miedo a la remolacha, La remolacha y es me encanta. es excelente tubérculo, es muy rico en azúcar, es muy rico también en vitaminas y tiene muchos elementos también que favorecen mucho la nutrición. Ajá. Pero si vamos a hablar de peso... Sí, aquí estamos hablando de peso. La quito, cancelada. Cancelada la remolacha. ¿Tiene ¿Por qué? mucho azúcar? Porque tiene mucho azúcar. Ok, De hecho, señores, apunten. La remolacha tiene, y así sea cruda, cocida, combinada. cocinada o... Mi O juguito en de batido. remolacha, que muchas veces nos lo tomamos porque en los batidos, ¿verdad? Ojalá quitáramos la remolacha. Por la cantidad de azúcar, pero sigo yo con la zanahoria, porque mucha gente también dice que la zanahoria es muy alta en azúcar, que engorda. A ver, la zanahoria no engorda. El que engorda es uno, ¿no? Exactamente. y más, Seamos serios, y más que lo que engorde uno es la cantidad también. Es diferente, Ok, ajá. es diferente una zanahoria, comerme una porción pequeña de zanahoria Sí. a comerme una zanahoria entera. Por ejemplo, cuando se hacen los refrescos, cuando se Ajá. hacen los jugos, Los obviamente batidos también, se hacen sí. completos, ¿no? Sí, sí. Entonces es alto contenido de azúcar. Entonces, si yo estoy queriendo perder peso, yo debo reducir mi cantidad. Debo reducir la cantidad de lo que estoy comiendo. En eso se basa el truco de esto, en la moderación. Y en tratar de eliminar los que me afectan. Por ejemplo, remolachas. Yo estoy tratando de perder peso, remolacha no es una buena alternativa. Debería comer menos tubérculos, menos harinas y comer más vegetales de los que hemos hablado, ensaladas, verdes, etcétera. Sí, ahora Y usted nos acompaña pone otras la cosas. tarea en que los tubérculos ya están contando como carbos fuertes, Sí, ¿verdad? claro, por supuesto. Siempre ha sido, por ejemplo, aparte de las harinas convencionales como el arroz, como la papa, como las harinas que comemos, el pan, etcétera, los tubérculos hacen parte de ese grupo de harinas que genera de una u otra manera también aumento de peso. Y volvamos a la premisa de esta conversación, doctor. Estoy comiendo menos, estoy haciendo más actividad física y no pierdo un gramo. Hay un punto importante aquí. La gente cuando aumenta de peso y quiere verse como a esta otra silueta que tenemos acá, en realidad lo que está viendo es aumento de la grasa. Aquí es aumento de grasa abdominal principalmente y obviamente en algunas otras partes del cuerpo. El páncreas genera una hormona que es la insulina. Si yo como mucho azúcar, esa insulina hace que esta grasita que ustedes ven acá, todos Sí. esos bordes que se ven acá, y la grasa interna, que es la grasa visceral, esa grasa se aumente. Hay una hormona secundaria que se llama la adiponectina. Esa hormona, que es la adiponectina,
hace que esta grasa aumente. La insulina es una hormona que genera aumento de masa muscular, pero también aumento de grasa, porque está diseñada para preservarnos en un momento de ayuno. Si yo paso mucho tiempo, ella genera salida de azúcar al músculo para yo poderme mover. Si duro muchas horas sin comer, ella genera salida de azúcar del hígado hacia el músculo para yo poderme movilizar, hacer mis cosas, pensar, actuar. Entonces, cuando yo tengo mucha carga de insulina, pues acumulo más grasa. ¿Y cómo hago para equilibrar eso? Que sería la pregunta del millón. ¿Cómo respondo yo a mi insulina? Si yo me como una cucharada de azúcar, por ejemplo, o me tomo algo muy dulce, lo que va a generar es una respuesta del páncreas de inmediato para controlar ese nivel de azúcar que estoy ingiriendo. Y esa respuesta del páncreas es aumentar la insulina. Y aumentar la insulina hace que ese pico de insulina, ¿sí?, se convierta después, si yo no la usé, no hice ejercicio, no hice ninguna actividad física, se convierta en un depósito reserva graso. De grasa. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el truco duro? Exacto, eso. Lo que se habla hoy en día y lo que se dice son 4 cosas. Número 1, dietas muy reguladas, es decir, horarios de dieta muy regulares. Yo no puedo tener un pico de azúcar aquí y durar 12 horas sin poder comer. No puede ser. Entonces se habla de las dietas de 6 tiempos, 5 tiempos, cada 3, cada 4 horas estar comiendo. Pero no es comer harinas. Es donde está lo que estamos hablando, es distribuirlas en el día. Segundo, se habla también del control de la parte de los líquidos. Entre más agua ingiera yo, más líquidos ingiera yo, mi organismo va a funcionar mejor. Y eso va a generar también una mejor carga a nivel de tubo digestivo, donde el páncreas también actúa. ¿Ok? Lo tercero que también se habla es la parte de la respuesta a los carbohidratos, al tipo de carbohidratos. Es lo que hablábamos de los de abajo. Es lo que nos quedó ahora clarísimo. Lo que nos quedó claro de la parte insulínica. ¿Y el cuarto? Y el cuarto y último básicamente se habla de que el tiempo en que yo como. Hay gente que come muy rápido y hay gente que come muy despacio. ¿Y cuál es lo que es bueno? El truco son los comedores lentos. ¿Cuándo has visto un flaco que coma rápido? No, los flacos son comedores lentos. Los gorditos siempre seremos comedores muy rápidos. Bueno, pero la vida nos hace a veces en comer en carrera. Hay que matizarlo. Hay que tomarse su tiempo para masticar, porque la primera fase de la digestión está en la boca. Eso hace que la secreción de insulina sea mucho más favorable. Doctor, ¿verdad? Este delantal que se nos hace a muchas, que a veces inclusive... Y a muchos, sí. Creo que en los hombres es casi montones, categórico, claro, que no sea mucho. La obesidad generalizada. ¿Cómo controlo eso? Porque eso es lo que más nos molesta, sobre todo cuando la pancita cae, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta grasa? En realidad, como hablábamos de 2 tipos de grasa, una que es externa y una que es interna. Esa grasa interna es la de mayor riesgo y es la que más debemos de pensar nosotros cómo podemos controlarla. La grasa externa, esta que es la que se nos cuelga, etcétera, pues esa grasa la vamos a trabajar haciendo actividad física. ¿Sí? La grasa interna, obviamente, también, al trabajar en general todo, tanto un control en la dieta como control en la parte de actividad física, vamos a tener un mejor control en la cantidad de grasa. Eso no se pierde de la noche a la mañana. La gente a veces quiere dietas fantásticas, mágicas. Que mañana... y quieren entrar hoy, pasan donde un nutricionista, pasan donde otro, empiezan dietas, hay fracaso. Esto en realidad se necesita tiempo. Tiempo porque para ganar peso es muy fácil y sobre todo si hay un factor genético o hereditario. Si en mi familia hay tendencia a haber obesidad, lo más probable es que yo voy a tener esa tendencia fenotípica. Si en mi familia hay tendencia a ciertas enfermedades crónicas como diabetes, como problemas de colesterol, triglicéridos, lo más probable es que haya una tendencia al mal manejo de las grasas y todo esto es generado por hígado, páncreas principalmente. Hay un factor genético. La única forma de romper eso es actividad física diaria, que ya se ha hablado mucho de eso, y segundo, el control en la regulación de la dieta. Doctor, y para terminar, una pregunta. Si yo duermo mucho, o más bien, si no duermo casi nada, engordo. ¿El sueño repara y embellece en el peso? En realidad, hay 2 cosas interesantísimas detrás de esto. Uno es lo que se está hablando hoy de apnea del sueño, que es lo que estás hablando. Esa persona que dice que se siente cansada todo el día, que es una persona que ronca bastante, incluso que aquellos que se quedan casi que como en la madrugada, que la esposa o el esposo los despierta porque quedaron pegados. Darle almohazos, Esas personas realmente son alto aumento de peso.
Y eso está generado porque durante la madrugada tenemos un ritmo hormonal, que es el ritmo circadiano, que se ve afectado por ese mal dormir, ese múltiple despertar. Y lo otro que se habla de esa persona también de sobrepeso es que afectamos ese ritmo circadiano en la madrugada de una manera tal que nuestras hormonas nunca se logran estabilizar. Entonces funcionamos mal el resto del día. Y eso hace que esas personas tengan mayor aumento de peso. O sea, hay que dormir bien para descansar. poder además mantener el peso o adelgazar. Totalmente. Perfecto. Debe ser parte de lo que nuestra uno está rutina buscando. diaria. Sí, un buen descanso, una dieta muy balanceada y controlando la cantidad de azúcares, tanto en frutas, en harinas, en tubérculos, etcétera, repartiendo la dieta en 5 o 6 tiempos al día y hacer actividad física, definitivamente. Es lo que ayuda mucho para esto. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y espero todos estos consejos les sirvan a todas nuestras amigas. Y recuerden, ¿verdad? El camote, el rey de los tubérculos, no significa eliminarlo todo. Y recuerde, una fruta por día. Si estamos queriendo adelgazar, ojalá la pera y la manzana o la fresa son las líderes. Hay que comer de todo, pero con medida. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo en casa. A ustedes por traerme. Bien, continuemos, Vero.